Muy bien, eh, buenas tardes con todos. Antes que nada quisiera saber si me logran escuchar correctamente. Sí se le escucha, doctor. Muy bien. ¿Son 150 o algo así de ustedes? ¿Cuántos son? Bueno, acá tenemos 48 participantes. Bueno, en, por respeto a los que ya están eh, en la clase, vamos a dar inicio y también para eh, asegurar que el siguiente profesor este, pueda también participar. Muy bien, entonces, hoy día vamos a hablar de lo que es estado de choque. Eh, y es una condición que ustedes van a verla con bastante frecuencia por el momento voy a pausar el video a efectos de que la conexión sea más fluida. Lo vamos a retomar en cuanto haya preguntas, ¿no? Y esto lo van a ver con gran frecuencia en la práctica. Vamos a verlo, de hecho, es una de las condiciones más frecuentes por las que los pacientes se hospitalizan en emergencia. Y es importante tener una aproximación adecuada porque de lo que nosotros hagamos en los primeros minutos con estos pacientes va a depender su destino. Si nosotros no identificamos correctamente un shock o la causa del shock y no lo tratamos en función de su etiología, es posible que el paciente fallezca, ¿no? Dado que para estos son enfermedades muy agudas, condiciones muy agudas que requieren un tratamiento inmediato habitualmente. Muy bien, dicho esto, vamos a dar una pequeña ejemplo con el cual vamos a empezar y al final del cual vamos a tratar de, bueno, tratar de identificar qué es lo que pasó con esta paciente, ¿no? Es una mujer de 57 años, diagnóstico de lupus eritematoso, extraída a la emergencia por familiares por vómitos y dolor abdominal, seguidos de somnolencia, habla incoherente, ¿no? El examen físico, bueno, lo que revela es una presión arterial en 80-50, una frecuencia respiratoria en 22, una temperatura en 38,5 grados y una saturación en 91. La piel se encontraba fría con un llenado capilar en 3 segundos, ¿no? Tórax y pulmones sin alteraciones, cardiovascular solamente los riesgos cardiacos taquicárdicos y los pulsos periféricos con cierta debilidad. Y dentro de lo que es el examen genitourinario había dolor intenso a la palpación en flancos, ¿no? Eh, Al examen neurológico, una paciente somnolienta, desorientada en tiempo, espacio, sin signos meningios evidentes. Entonces, digamos, esto es una presentación bastante habitual y un paciente críticamente enfermo, hipotenso, febril, mal llenado capilar. Y bueno, tenemos que ver a partir de la información que vamos a recibir ahora, tratar y vamos a volver a este mismo ejemplo. Así que al final de la clase vamos a tratar de más o menos dar una idea de qué es lo que puede estar afectando a esta paciente. Muy bien. Eh, entonces, tenemos que arribar finalmente a una conclusión y una mnemotecnia útil para por lo menos tener una idea inicial de cuáles son los tipos de shock que vamos a estudiar ahora. Kevin, sí. Kevin, levantó la mano. Doctor, disculpe, ¿puedo grabar la clase? Ah, a ver. A ver, ¿qué dices? Acá. Ahora quiere que lo grabemos. Ha cambiado un poco esto. Re- ah, eh, ya, con inteligencia artificial, ya. Vamos a empezar Recording a... in progress. Listo, ya estamos grabando. Bien, entonces, bueno, hecha esta pequeña presentación, esta viñeta clínica, que es una de las condiciones habituales, tenemos que ver, a ver, esta paciente qué tipo de shock tiene. Y entonces, esto es una mnemotecnia clásica de hace muchos años, y eh, van a ver que el shock, ¿no?
nos podemos acordar de las claves de shock utilizando este acróstico, ¿no? Donde vemos pues que los principales tipos de shock son el hipovolémico, el obstructivo, el cardiogénico, ¿no? El distributivo, ¿no? Que se llama también cinético distributivo, por de ahí viene la K, y finalmente el shock séptico, que en realidad, como vamos a ver más adelante, en principio es un shock distributivo, por lo menos al inicio, y después con el paso del tiempo puede tomar algún otro componente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una mnemotecnia útil para saber, bueno, tenemos que identificar qué tipo de shock tiene este paciente. Ustedes van a ver ese diagnóstico habitualmente en los pacientes de emergencia, y a partir del tipo de shock, obviamente cada uno tiene un tratamiento distinto, porque su fisiopatología ciertamente es distinta, ¿no? Entonces, el shock conceptualmente, ¿no? Y la razón por la cual es tan grave y lleva a una gran cantidad de mortalidad es digamos, la razón de esto es que es una disfunción orgánica. Básicamente, lo que hay es un desbalance entre lo que es oferta y demanda de oxígeno a nivel tisular. Es decir, no se logra ofertar todo el oxígeno que uno necesitaría ofertar a nivel tisular. Y este desbalance que está, digamos, cuyo fenómeno subyacente es falta de perfusión, va a llevar a que se genere una disfunción de órganos y tejidos, ¿no? Llevando a la falla orgánica multisistémica, que es la razón por la cual fallecen los pacientes con shock. Muy bien, ahora, entonces al final esto va a hacer que esta hipoperfusión va a desencadenar una disminución del aporte de oxígeno y va a llevar a metabolismo anaerobio, que finalmente es lo que va a llevar a la disfunción multiorgánica. Ahora bien, o sea, conceptualmente es muy interesante, ¿no? Entonces tenemos una disfunción, digamos, una disfunción orgánica, producto de una hipoperfusión tisular y una mala entrega de oxígeno. Pero tenemos que traducirlo al pie del paciente. Nosotros no podemos preguntarle al paciente, señor, bueno, usted tendrá digamos, un desbalance entre la perfusión tisular de sus órganos, es algo que no vamos a hacer. Así que lo que tenemos que tener son indicadores prácticos, ¿no? Y justamente el diagnóstico al pie del paciente en la camilla de la emergencia es un poco el objetivo de esta presentación, ¿no? Entonces, las dos claves a partir de la cual nosotros armamos nuestro diagnóstico de shock o digamos que identificamos rápidamente en el paciente son estos dos fenómenos: hipotensión e hipoperfusión tisular. Y en el caso de la hipotensión, generalmente una presión arterial media por debajo de 60. Algunos hablan de una presión arterial media por debajo de 65, eso es debatible en la literatura, pero la mayoría, digamos, coincide en que menos de 60, una presión arterial media por debajo de 60, claramente es digamos, una hipotensión significativa, pero no basta con que haya hipotensión, sino esa hipotensión tiene que generar signos, o sea, debe ir concomitante con signos de hipoperfusión tisular. Y entonces el shock es la intersección de estos dos fenómenos. Así que por definición, para definir que nuestro paciente esté chocado, disculpen la redundancia, ¿no? Tenemos que tener la conjunción de hipotensión asociado a hipoperfusión tisular, ¿sí? Entonces, lo primero, vamos a hablar de hipotensión. Entonces, hablamos de una presión arterial media debajo de 60. Y ojo, la presión arterial media no es el promedio de la sistólica y la diastólica, sino es un promedio ponderado. ¿Ponderado por qué? ¿Por qué razón? Porque la presión arterial diastólica, digamos, es desde el punto de vista de tiempo, nosotros estamos mucho más tiempo en diástole que en sístole. Por eso es que la presión media está, digamos, determinada en mayor medida por la presión arterial diastólica. Entonces sumamos la sistólica, que tiene un coeficiente de 1, digamos, la sistólica vale como 1 y la diastólica vale como 2. Entonces, para obtener el promedio ponderado, es sistólica más 2 veces la diastólica y eso lo dividimos entre 3, ¿no?
Para hablar de shock, hablamos de una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio. Pero esta es una primera medida. Ustedes van a ver que hay, por ejemplo, ustedes si han visto ya pacientes VIH, pacientes con desnutrición calórico-proteica grave, van a encontrar, o personas muy menudas, muy pequeñas, de talla corta y muy delgaditas, pueden tener una presión arterial, pueden tener hipotensión. Pero si esa hipotensión no se acompaña de signos de hipoperfusión tisular, no es shock. Entonces ya tenemos el primer elemento, que es una presión arterial media disminuida. Muy bien. Y el segundo punto es hipoperfusión tisular. Entonces, ¿cómo nosotros, o sea, cuáles son los indicadores clínicos que rápidamente tenemos que ver para ver si nuestro paciente tiene hipoperfusión? Bueno, a nivel cerebral va a manifestarse como trastorno, deterioro del nivel de conciencia. A nivel de piel podemos encontrar un mal llenado capilar. Recuerden ustedes, ¿no? Ponen la mano sobre la uña y ustedes van a ver que cuando ustedes dejan de presionar, esto inmediatamente retorna, después de palidecer a la presión, retorna a su color rosado dentro de las primeras 2 segundos. Por encima de los 2 segundos hablamos de mal llenado capilar. O casos ya más avanzados si encontramos cianosis. A nivel pulmonar, la hipoxemia lógicamente nos va a indicar una falta de aporte al tejido pulmonar. Ahora, ya ustedes saben que dentro de las funciones vitales, si bien es cierto, no siempre tenemos a primera mano unos gases arteriales, prácticamente siempre podemos tener un pulso oxímetro. Entonces, digamos, un proxy, un aproximado de algo que nos indica que el paciente es hipoxémico, es que te encontremos una saturación por debajo de 90. Y finalmente la hipoperfusión renal, ¿no? Identificar si el paciente está oligúrico, ¿no? Entonces, preguntar si el paciente ha tenido oliguria, y si el paciente está inconsciente le ponen una sonda y cuantifican, ¿no? Digamos, la producción de orina. Si ustedes ven que el paciente orina menos de 4 mililitros por kilo por hora, eso es consistente con una oliguria, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 60 kilos, ¿no? Y ese paciente de 60 kilos me orina 120 mililitros en 2 horas, divido 120 entre 60 entre 2. Entonces me sale 1 mililitro por kilo hora, por ejemplo, ¿no? Entonces veo, si este flujo urinario es menos de 0.4, es oliguria. Bien, entonces hemos identificado, mira, si el paciente tiene trastorno de sensorio, mal llenado capilar, está saturando debajo de 90 o está oligúrico, ese paciente tiene hipoperfusión tisular. Y si esto se acompaña, como ya hemos visto, de una presión arterial media por debajo de 60, diremos que nuestro paciente está chocado. Muy bien, entonces ya hemos llegado a la conclusión. Nuestro paciente tiene hipotensión, tiene hipoperfusión tisular y por lo tanto está en shock. Viene la siguiente parte. Bueno, ¿qué tipo de shock tiene este paciente? Y para entender, digamos, las principales causas de shock, vamos a tener que ver cuáles son los determinantes de la hipotensión, porque finalmente la hipotensión es la que va a llevar a la hipoperfusión tisular. Entonces, ¿qué es lo que está generando esta hipotensión y por lo tanto esta hipoperfusión? Y esa es la pregunta que desde el punto de vista fisiopatológico nos debemos preguntar para tratar de clasificar cada uno de los estados de shock que vamos a ver. Entonces, debemos recordar, esto ya ustedes lo han estudiado en fisiopatología, que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica, ¿no? De modo tal que si yo tengo un shock es o porque cae mi gasto cardíaco o porque cae mi resistencia vascular sistémica. No hay más causas. Entonces, tenemos que ver cuáles son las cosas que me pueden llevar a gasto cardíaco o a resistencia vascular sistémica. Dentro de esto, vamos a ver primero lo que es la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿por qué cae la resistencia vascular sistémica? Lo primero que tenemos que saber es que para entender por qué podría caer la resistencia vascular sistémica, tenemos que conocer de qué depende. Depende de la longitud del vaso, que es fija, de la viscosidad sanguínea, que varía muy poco, y del radio del vaso
a la cuarta potencia. O sea, el radio del vaso, qué tan vasodilatado o no esté el vaso, es largamente el determinante más importante de esta resistencia vascular sistémica. Y esto ustedes lo pueden, digamos, en esta ecuación, ustedes pueden ver cómo la resistencia es inversamente, y esto es un dato importante, inversamente proporcional al radio del vaso. Por lo tanto, si el radio aumenta, ¿qué quiere decir que el radio aumente? Que vasodilate. Y si vasodilata, lo que va a ocurrir es una caída abrupta de la resistencia vascular. Y entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es, si el radio aumenta, la resistencia cae. Y por lo tanto, ¿qué cosa hace que el radio aumente? Vasodilatación. Y por lo tanto, la disminución de la resistencia vascular sistémica está esencialmente ligada a fenómenos que causen vasodilatación importante. Y acá vamos a tener ciertamente sepsis, y ahí tendremos el shock séptico, a lesiones agudas de la médula espinal, y ahí tendremos el shock de tipo neurógeno, al uso de vasodilatadores. El paciente a veces les pone nitroglicerina endovenosa o algunos anestésicos que generan una vasodilatación masiva, ¿no? O que perdamos, sobre todo si se pierde de manera abrupta, la función productora de corticoides de la glándula suprarrenal, ¿no? O si el paciente entra en anafilaxis, ¿no? Entonces, todas estas condiciones van a disminuir la resistencia vascular sistémica producto de vasodilatación. Y se llama shock distributivo porque en realidad yo mantengo mi mismo volumen de sangre, solamente que como todo está vasodilatado, no se distribuye, digamos, se queda en los lechos venosos y capilares y no pasa a la parte central. Y entonces el paciente entra en shock, ¿no? Por esta situación. ¿Sí? Entonces, una primera visión es, bueno, si hay una resistencia vascular sistémica disminuida, por vasodilatación, por cualquiera de estas condiciones, va a haber un shock distributivo. Entonces, bueno, ¿cómo evalúo esta resistencia vascular? Mirando al paciente. Sobre todo, digamos, el examen de piel de las mucosas, ¿no? Vamos a encontrar que el paciente, cuando tiene una resistencia vascular sistémica disminuida, quiere decir que está vasodilatado. Y por lo tanto, el paciente va a estar con la piel tibia, incluso un poco caliente, va a estar de color rosado, va a haber hiperdinamia cardíaca. Ustedes van a ocultar los latidos cardíacos, van a sentir los pulsos, ¿no? Van a encontrar al paciente taquicárdico con un latido cardíaco intenso, y es lo que se denomina entonces un shock de tipo hiperdinámico. Es decir, cuando ustedes vean un paciente hipotenso con signos de hipoperfusión, pero ven que la piel está tibia, está caliente, hay hiperdinamia cardíaca, hay pulsos fuertes, ese paciente está en shock distributivo, ¿no? Está en un shock hiperdinámico. Bien. Sin embargo, bueno, o sea, si no encuentro esto, puedo encontrar más bien el fenómeno contrario. O sea, la resistencia vascular sistémica, ¿no? En el caso de vasodilatación, cuando hay disminución de la resistencia vascular sistémica, voy a encontrar un paciente pues tibio con hiperdinamia cardíaca. Pero puede pasar lo contrario, en donde encuentra un paciente frío, cianótico, mal llenado capilar, ¿no? Pulsos muy débiles. Entonces, ¿sabes qué? Ese problema no es resistencia vascular sistémica. El problema es, en este caso, o sea, la resistencia vascular sistémica más bien está aumentada. Y por lo tanto, la causa será una disminución del gasto cardíaco. Y esto es lo que se denomina shock hipodinámico. Entonces, tenemos una primera clasificación. Un shock hiperdinámico, básicamente, son todas las condiciones asociadas a shock distributivo, mientras que si el paciente está frío, cianótico, con pulsos muy débiles, eso hablaremos de un shock hipodinámico, y este diagnóstico diferencial sí es bastante más amplio, porque los shocks asociados a la disminución del gasto cardíaco pueden incluir pues al hipovolémico, al obstructivo, al cardiogénico. Bien. Entonces ahora, ya habiéndonos enfocado y habiendo pasado lo que es resistencia vascular sistémica, ahora vamos a enfocarnos a ver qué cosa puede bajar el gasto cardíaco. Entonces, tenemos también que recordar que el gasto cardíaco depende de dos cosas: de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección sistólico, ¿no?
Y entonces, cualquiera de estas dos condiciones me pueden generar una disminución del gasto cardíaco. Así que, al final, solamente un poco para resumir, la presión arterial depende de la resistencia vascular sistémica. Entonces, si baja la resistencia vascular sistémica, shock hiperdinamico o shock distributivo. Si más bien el gasto cardíaco está bajo, lo que va a ocurrir es el fenómeno contrario. La resistencia vascular sistémica va a aumentar en forma compensatoria y el paciente va a estar frío, va a estar cianótico, con pulsos débiles, y entonces diremos que esto es debido al gasto cardíaco. A su vez, el gasto cardíaco puede disminuir por alteraciones de la frecuencia cardíaca o del volumen de eyección. Y a su vez, el volumen de eyección, o sea, lo que bombea el músculo cardíaco, depende de la cantidad de sangre que le llegue, esto es la precarga, depende de la contractibilidad miocárdica y del estado valvular, ¿no? Así que vamos a tratar de identificar cómo es que, digamos, podemos diferenciar cada uno de estos shocks a partir de lo que hemos conversado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en primer lugar el shock hipovolémico, ¿no? En el shock hipovolémico lo que hay primariamente es una disminución del volumen sanguíneo que llega al ventrículo. No llega suficiente cantidad de sangre, no llega suficiente volumen, y al no haber suficiente volumen va a bajar, por supuesto, el volumen de eyección, y eso va a bajar el gasto cardíaco, y eso a su vez va a bajar la presión arterial. Entonces en el shock hipovolémico básicamente no llega suficiente sangre. ¿Esto por qué puede ser? Porque el paciente haya tenido una hemorragia profusa, o porque haya tenido vómitos, diarreas muy marcados que hayan contraído notoriamente el volumen vascular, ¿no? Entonces, estas son las condiciones asociadas al shock hipovolémico. Y esto va a incluir hemorragias, lo hemos comentado, que puede ser hemorragia digestiva, de la vía respiratoria, esto es lo que conocemos como hemoptisis, ¿no? Post-trauma, ¿no? Esto es importante. El paciente que viene, por ejemplo, viene y lo ha atropellado una combi. Ustedes pueden no ver signos visibles de sangrado, pero puede tener hemoperitoneos, puede tener hemorragias retroperitoneales, puede tener hemorragias pulmonares. Embarazo ectópico roto, ¿no? Siempre mujer en edad fértil que llega chocada a la emergencia es una causa importante que se nos suele pasar por alto, ¿no? El embarazo ectópico roto ya rápidamente al shock. El embarazo ectópico es un embarazo que ocurre generalmente en la zona de las trompas y pues como no es viable se rompen las arterias a ese nivel y entonces la paciente hace hemoperitoneos masivos, ¿no? Desde el punto de vista de pérdidas gastrointestinales también pacientes con diarrea, vómitos profusos nos llegan chocados a la emergencia, es una causa bastante común, ¿no? Quemaduras extensas, ¿no? Que tienen un mecanismo doble, y eso lo vamos a comentar cuando veamos shock distributivo, pero la quemadura extensa pierde mucho líquido y por lo tanto puede también entrar en shock. Y mucho más raramente una gran poliuria. Por ejemplo, pacientes con cetoacidosis diabética orinan 4 o 5 litros y pueden entrar en shock si es que no tienen acceso a reemplazar el agua que han consumido, ¿no? Y más raramente diabetes insípida o uso, digamos, muy descontrolado de diuréticos, ¿no? Pero probablemente, digamos, el 90% de shock hipovolémico es por hemorragia o por pérdidas gastrointestinales, siendo lo demás bastante más raro. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de shock, que es el shock obstructivo. En este shock obstructivo lo que hay es algo que imposibilita que el miocardio pueda contraerse adecuadamente o llenarse adecuadamente. Entonces, por ejemplo, podemos tener un neumotórax a tensión, podemos tener un gran derrame pleural, podemos tener una efusión pericárdica que cuando ya comprime tanto, eso se llama un taponamiento pericárdico, ¿no? O eventualmente podemos tener una obstrucción a la salida, es decir, si el ventrículo derecho sale a la arteria pulmonar y yo tengo un gran coágulo en la arteria pulmonar, eso se llama un tromboembolismo pulmonar. No, digamos, no va a ser suficiente, no va a permitir que salga suficiente sangre del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, en el shock obstructivo hay una disminución de la contractibilidad por una
obstrucción, pues justamente o sea, no hay un problema intrínseco al músculo cardíaco, el músculo cardíaco está bien, pero hay algo que bloquea su bombeo de sangre. Y entonces ahí vamos a incluir como hemos comentado, al tromboembolismo pulmonar, ¿no? Al taponamiento cardíaco, al neumotórax a tensión o al derrame pleural masivo. Todas estas condiciones van a generar obstrucción a la salida de la sangre del ventrículo. Esto no pasa. Ahora sí. Bien. Entonces ya hemos visto shock hipovolémico, ¿no? Hemos visto shock obstructivo y ahora vamos a ver el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico hay una disminución primariamente del gasto cardíaco, es decir, ya acá en el shock cardiogénico primariamente el corazón, el músculo cardíaco, por alguna razón no bombea adecuadamente. No hay una obstrucción, no es un fenómeno extrínseco, sino es un fenómeno intrínseco, ¿no? Y eso puede ser debido a alteraciones en la frecuencia cardíaca, ¿no? O en el volumen de eyección ventricular. Y vean acá un dato interesante, es que uno puede entrar en shock o porque la frecuencia cardíaca sea extremadamente baja. O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares, el corazón late a 28 latidos por minuto y entra en shock, pero también cuando la frecuencia cardíaca es extremadamente alta, ¿no? Por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular, con taquicardia supraventricular. ¿Por qué se chocan estos pacientes? A pesar que uno diría, bueno, si aumenta la frecuencia cardíaca, al contrario, va a aumentar el gasto cardíaco y aumentará la presión. Pero lo que pasa es que si uno tiene una frecuencia cardíaca muy alta, lo que va a ocurrir es que disminuye el tiempo de llenado, o sea, no hay tiempo de llenarse el ventrículo. Y recuerden ustedes que la contracción, la fuerza contráctil del miocardio depende de cuánta sangre le llegue, ¿no? Entonces, las taquicardias muy notorias, por encima de 140, 150, disminuyen el tiempo de llenado ventricular y por lo tanto disminuyen la intensidad del latido cardíaco y el paciente entra en shock. Entonces, tanto una frecuencia cardíaca muy aumentada como una frecuencia cardíaca muy disminuida pueden llevar al paciente al shock finalmente, ¿no? Y por supuesto, si el volumen de eyección, o sea, si el corazón no tiene una capacidad de contraerse, por ejemplo, por una miocarditis, por un problema de una valvulopatía aguda, en fin, puede condicionar. O por, digamos, la causa tal vez más común de shock cardiogénico es el infarto. O sea, viene un paciente, ustedes saben, el infarto es una porción del miocardio se queda sin circulación. Al quedarse sin circulación simplemente no se mueve. Y si eso es una superficie muy grande, eso va a repercutir en la capacidad del bombeo del corazón. Entonces, un infarto que se complica con shock cardiogénico es un infarto de muy mal pronóstico, con una altísima mortalidad. Y es importante reconocerlo porque eso finalmente puede si resolvemos este infarto rápidamente, el paciente puede sobrevivir. Si tenemos un infarto en shock cardiogénico y no se nos ocurre que es por un infarto y creemos que es por otra causa, ese paciente probablemente muere en las siguientes 24 horas, ¿no? Bien, entonces, esta disminución del volumen de eyección puede estar ligada a una disminución de la contractibilidad miocárdica, como ya hemos comentado, infarto típicamente, miocarditis también, o por problemas valvulares agudos, ¿no? Entonces, ya un poco para resumir estas causas de shock cardiogénico, ¿no? ¿Qué cosa genera disminución de la contractibilidad miocárdica agudamente? Infarto, miocarditis, es un proceso inflamatorio, infeccioso a nivel de miocardio, habitualmente viral, que lleva a que haya una disminución de la fuerza contráctil o casos de insuficiencia cardíaca descompensados, ¿no? Eventualmente también podría ocasionarse un compromiso, ¿no? Valvular por insuficiencia mitral o aórtica graves. Defectos en el septum interventricular, a veces se produce perforación de tabique asociado a isquemia miocárdica o aneurismas ventriculares en el mismo contexto de infartos, ¿no? Y por supuesto arritmia cardíaca, ya sea bradiarritmias o taquiarritmias, ¿no? Entonces esto, digamos, es un panorama general de las causas de shock cardiogénico.
Muy bien, entonces ya hemos visto shock hipovolémico, obstructivo, y cardiogénico. Hasta este momento, recuerden que shock hipovolémico, obstructivo y cardiogénico son shocks hipodinámicos, con disminución de pulsos, paciente con frialdad, cianosis, pulsos débiles, ¿no? Mientras que lo que vamos a ver ahora es el fenómeno contrario, o sea, el shock distributivo, en el cual primariamente hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, y hemos comentado que este es un shock más bien de tipo hiperdinámico, ¿no? Y entonces, todas las causas de vasodilatación que hemos mencionado acá se repiten. Entonces vamos a incluir sepsis, trauma vértebromedular, insuficiencia suprarrenal aguda, anafilaxias, pancreatitis, ¿no? Quemaduras graves, coma mixedematoso, que es la forma más grave del hipotiroidismo, ¿no? O algunas intoxicaciones, ¿no? Entonces, solamente tal vez comentar en el caso de la sepsis, que va a llevar pues lógicamente al shock séptico, primariamente nos da una resistencia vascular sistémica disminuida. Sin embargo, conforme la sepsis se agrava, se genera un fenómeno denominado de cardiomiodepresión inducida por sepsis, ¿no? Y esta cardiomiodepresión inducida por sepsis va a generar una disminución de la contractibilidad miocárdica. Y esta disminución de la contractibilidad miocárdica va a hacer que baje el gasto cardíaco, se va a comportar como un shock cardiogénico. Y entonces el paciente, en ese momento, conforme la sepsis avanza, va a pasar de tener un estado hiperdinámico a tener más bien un estado hipodinámico. Entonces, cuando el shock séptico entre en fase hipodinámica, ¿no? O sea, al principio un paciente, ustedes van a ver, ¿no? Los pacientes en shock séptico, cuando recién los ven en la emergencia, ven una neumonía grave, una pielonefritis con una sepsis y shock, van a ver que el paciente pues está con latido prominente, pulsos amplios, pero conforme pasa el tiempo, o si el paciente ya llega muy tarde, lo van a encontrar pálido, frío, cianótico, con pulsos muy débiles. Ese paciente ha entrado en la fase hipodinámica del shock séptico. Por lo tanto, tiene no solamente baja de la resistencia vascular, sino disminución del gasto cardíaco y por lo tanto mucho mayor mortalidad. Recuerden que el paciente con shock séptico hipodinámico tiene mucho peor pronóstico que cuando estamos en la fase hiperdinámica, ¿no? Entonces, dentro de las causas de shock séptico, ¿no? Nosotros tenemos acá, bueno, neumonías, pielonefritis, probablemente las más frecuentes, pero también sepsis de origen gastrointestinal, pacientes con colecistitis, colangitis, apendicitis, ¿no? Peritonitis, abscesos intraabdominales, ¿no? Sepsis de origen ginecológico también, ¿no? Un diagnóstico muchas veces muy difícil, el aborto séptico, porque recuerden, y nuevamente, vean, si ustedes ven una mujer séptica, particularmente en shock séptico, y no hay una causa conocida, sospechen aborto séptico porque normalmente se oculta la información. Porque lamentablemente, pues como en nuestro país no existe el aborto legal, entonces los abortos son clandestinos. Entonces lo que hacen es van con una comadrona, le pone palitos de tejer o a cualquier otro artefacto, y entonces muchas veces llegan sépticas, perforadas, estas jovencitas, que generalmente son las que acuden con esto, ¿no? Y más raramente meningitis, celulitis, pero digamos, largamente lo más común es neumonía adquirida en la comunidad, infecciones de tracto urinario y sepsis de origen gastrointestinal y ginecológico. Muy bien. Entonces, ya tenemos más o menos claro por qué se caracteriza cada uno de estos: shock hipovolémico, shock obstructivo, shock cardiogénico, shock distributivo, ¿no? Con esta mención particular del shock séptico. Entonces ahora vamos a tratar de ver cuáles son los elementos de la historia clínica que nos pueden ayudar un poco a catalogar o que nos van a brindar información para poder clasificar al shock. Dentro de la anamnesis, lógicamente la presencia de fiebre, ¿no? Y síntomas sugerentes de infección, ¿no? Por ejemplo, paciente
Fiebre y tiene tos y expectoración purulenta, eso es una neumonía. Fiebre y dolor abdominal y diarreas, ¿no? Vómitos, dolor abdominal, esto de repente es una disuria, poliaquiuria, esto es una pielonefritis, ¿no? Lógicamente, la historia de pérdida sanguínea, paciente que ha tenido, ¿no?, una hemorragia gastrointestinal importante, ¿no?, hematemesis, melena, pacientes con gran hemoptisis, ¿no?, o pacientes mujeres con ginecorragias masivas, ¿no? Todo esto nos apunta, pues, lógicamente a shock hipovolémico. El dolor torácico también es importante, porque viene un paciente chocado con dolor torácico, ahí debemos sospechar. Mira, este paciente o tiene un tromboembolismo pulmonar, o tiene un neumotórax, o tiene un infarto, dependiendo un poco de la edad del paciente, ¿no? Si viene un paciente joven con disnea súbita, yo diré, esto debe ser un neumotórax, atención, más alejadamente de repente un taponamiento pericárdico. Viene un adulto fumador o diabético o hipertenso, 50 o más años con dolor torácico retroesternal, este debe ser un shock cardiogénico. Un paciente con inmovilización reciente, pensaré en un embolismo pulmonar, ¿no? El trauma, típicamente ligado a extravasación vascular, hacen shock hipovolémico. Y un tema importante es el uso crónico de esteroides. Recuerden que los pacientes que usan crónicamente esteroides entonces ya no producen corticoides. Y si ustedes suspenden abruptamente el esteroide, el paciente va a desarrollar shock, ¿no? Y en mujeres en edad fértil siempre ese es un dato importante. En cualquier historia de mujer en edad fértil, su fecha de última regla, incidir en eso, ¿no?, ante la sospecha sobre todo de aborto séptico o de embarazo ectópico roto. El examen físico, ¿no? Tenemos que evaluar las funciones vitales, ver en cuanto a piel, palidez, cianosis, llenado capilar, la presencia de edemas que nos orienta un paciente que viene disnea y viene edematoso, este paciente debe tener insuficiencia cardíaca, debe tener un problema cardiogénico, ¿no? Mientras que en tórax y pulmones, si encontramos hallazgos unilaterales, este debe ser una neumonía. Desde el punto de vista cardiovascular, si el paciente tiene ingurgitación yugular, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, o tiene embolismo pulmonar, o tiene un shock obstructivo en general, ¿no? Si hay arritmias, ¿no?, taquiarritmias, radiarritmias, si hay ritmo de galope, eso se llama S3, ¿no?, tercer ruido cardíaco. En el abdomen, dolor intenso a la palpación, un abdomen en tabla, este paciente tiene peritonitis. Y desde el punto de vista del sistema nervioso central, identificar cómo está el nivel de conciencia y si hay signos meningios que nos puedan sugerir una meningitis. Entonces, a partir de esto, nosotros ya, con toda esta información, nosotros identificamos. Primero, ¿tiene shock? ¿Sí o no? Listo. ¿Cómo lo identificamos? Paciente, presión arterial media debajo de 60 y signos de hipoperfusión tisular. Paciente con presión arterial menos de 60 y trastorno de sensorio, oliguria, mal llenado capilar, cianótico, ese paciente está chocado. 2. ¿Es hipodinámico o es hiperdinámico? Si el pulso si el shock está asociado a una disminución del gasto cardíaco, que eso incluye hipovolémico, obstructivo y cardiogénico, la piel va a estar pálida, fría, el llenado capilar va a estar malo y los pulsos van a estar muy débiles. Mientras que si el shock es hiperdinámico, significa que la resistencia vascular sistémica está disminuida. Y vamos a encontrar una piel tibia con pulsos rápidos y llenos y llenado capilar normal. Y así, si nuestro paciente tiene un shock hipodinámico, tenemos que ver, o es hipovolémico, o es obstructivo, o es cardiogénico. O es distributivo, séptico en fase hipodinámica. Y entonces nosotros tenemos que un poco orientar en base a los datos que ya acabamos de recolectar, ver, ¿no?, si el paciente ha tenido una historia de sangrado, diarrea, trauma, luce deshidratado, las mucosas están secas, las yugulares están colapsadas, esto será un shock hipovolémico. Mientras que si hay historia de dolor torácico, ingurgitación yugular, ¿no?, que viene con dolor torácico, ingurgitación yugular, con una disnea muy prominente, pero no tiene edemas ni historia de cardiopatía isquémica, esto probablemente sea un shock obstructivo. Si el paciente tiene más bien un antecedente de cardiopatía isquémica, viene con dolor torácico, sobre todo retroesternal, opresivo, irradiado al borde cubital del brazo izquierdo, al cuello, está ingurgitado, tiene crepitantes que nos indican sobrecarga hídrica a nivel pulmonar y está edematoso, este paciente tendrá un shock de tipo cardiogénico, probablemente por insuficiencia cardíaca o por infarto.
¿no? Mientras que si hay historias de fiebre, si el paciente ha estado con fiebre y un cuadro sugerente de un proceso infeccioso, y lo encontramos séptico, pues ciertamente hablaremos de un shock séptico en estado hipodinámico, ¿no? Vean ustedes que el shock séptico puede ser tanto hipo como hiperdinámico. Y recordar que el shock séptico hipodinámico tiene mucho peor pronóstico del shock séptico de tipo hiperdinámico, que es la fase inicial, ¿no? Entonces, cuando vean shock hipodinámico, esencialmente deben diferenciarse si hipovolémico, obstructivo o cardiogénico, ¿no? Mientras que si el shock es hiperdinámico, entonces algunos datos que nos van a orientar son si el paciente ha usado crónicamente esteroides, o tiene un cuadro de infección meningocócica, nosotros hablaremos de un shock por insuficiencia suprarrenal, ¿no? Un shock hipoadrenal. Si ha habido una exposición a alergeno, ven al paciente con un rash cutáneo o angioedema, es decir, notan que, viene el paciente, llega, está chocado, está inconsciente y notan pues los labios, digamos, muy aumentados de volumen, con aumento de volumen palpebral, posiblemente con un poco de broncoespasmo, ese paciente tiene un shock de tipo anafiláctico. ¿Y esto qué hacen? Cargan su 0.3 centímetros de adrenalina, se lo ponen subcutáneo y ya, y con eso resuelven el tema. Entonces, así como lo recuperan milagrosamente, se les mueren trágicamente, ¿ah? Entonces, a veces el paciente está ahí, está esperando que venga la enfermera, que le tomen la presión. O sea, ustedes eso lo resuelven de manera prácticamente, como les digo, milagrosa. Les ponen un poco de adrenalina y ahí, en 10 minutos el paciente está fuera de la emergencia. Pero si no le pusieron la adrenalina, en 1 hora está muerto. Así que hay que estar bien atentos a esto, ¿no? Si ha habido un trauma cervical, ¿no? El paciente viene, por ejemplo, que ha sido atropellado, o con un traumatismo encefalocraneano grave, o luego de que le han puesto, a veces después de la anestesia raquídea, un poco de anestesia pasa, digamos, a la médula espinal, y eso puede desencadenar lo que se llama un shock neurogénico, ¿no? Una vasodilatación abrupta. Mientras que la exposición a benzodiazepínicos, barbitúricos, carbamatos, estos son los famosos pepeados, ¿no? Es básicamente, la gente pepeada viene chocada por exceso de benzodiazepina, barbitúrico o carbamatos, ¿no? Y nuevamente, historia de fiebre y signo de infección, cuadro séptico, en este caso sería un shock séptico de tipo hiperdinámico, ¿no? Entonces el shock séptico puede, como les digo, hiperdinamia o hipodinamia. Bien, entonces, ya para terminar, en este caso, esta mujer de 57 años con diagnóstico de lupus, con historia de vómitos, dolor abdominal, seguido de habla incoherente y somnolencia, le encuentro una presión arterial de 80-50, una frecuencia respiratoria en 22, una temperatura en 38, una piel fría, un llenado capilar lento, los ritmos cardíacos taquicárdicos con pulsos débiles, un dolor intenso en flancos y una paciente somnolienta, desorientada en tiempo, espacio. ¿Qué tipo de shock plantearían ustedes? No sé si alguien quiere levantar la mano, alguien quisiera intervenir para plantear algún diagnóstico acá. Sí, Piero. Sí, doctor, disculpe, ¿sería shock séptico hiperdinámico en este caso? O sea, distributivo. Acá, por ejemplo, una de las cosas que, digamos, una clave acá es que tenemos una piel fría con un muy mal llenado capilar y pulsos muy débiles. Entonces, ¿sería de qué tipo? ¿Hipo o hiperdinámico? Hipodinámico. Hipodinámico. Sería hipodinámico, ¿no? Ahora, dentro del shock, ¿qué claves tenemos? Tiene dolor abdominal, tiene fiebre y tiene dolor en flancos. ¿Qué creen que puede ser? La fiebre ya nos apunta a qué cosa. Séptico. Claro, o sea, el hecho de que haya fiebre nos apunta a un proceso infeccioso. Entonces, probablemente estaríamos apuntando a un shock séptico. Entonces,
Y si vemos un paciente con vómitos, con dolor en flancos, ¿qué se les ocurre? ¿Una neumonía? ¿Una infección urinaria? ¿Un aborto séptico? ¿Qué creen? ¿Alguna? Infección urinaria. Claro, o sea, lo más común es infección urinaria. O sea, es largamente sepsis de origen abdominal o genitourinario en paciente mujer. Infección urinaria es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Más aún con dolor en flancos, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ver algo acá, ¿no? Que es que las pacientes con lupus, probablemente nosotros una de las preguntas que rápidamente debemos hacer es, lupus usualmente se trata con corticoides. Y entonces, el paciente que toma corticoides, también, si ustedes suspenden abruptamente el corticoide, por ejemplo, si está vomitando, ya no puede tomar su corticoide. Y entonces ahí adicionalmente a este shock, o sea, mi primer componente debería ser, esto es séptico. ¿Qué hago? Lo hidrato, le pongo antibióticos. Pero tengo que tener en consideración, de repente este paciente también, una de las causas de su shock podría ser que toma prednisona, ha dejado la prednisona o ha dejado el corticoide que tome porque está vomitando y entra en shock por falla suprarrenal aguda. Y entonces, por ejemplo, en realidad este fue el caso, se le da al paciente, se le hidrata, se le pone antibióticos y no responde. Entonces, se obtiene la historia de que tomaba prednisona 50 miligramos al día por una glomerulonefritis lúpica y le reponemos hidrocortisona y el paciente mejora. Entonces, era un shock mixto, ¿no? Con un componente séptico y un componente de insuficiencia suprarrenal. Entonces, no todo es a veces blanco y negro, ¿no? A veces también hay shocks que tienen componentes mixtos. Recuerden que el paciente séptico también se deshidrata, vomita, entonces puede haber un shock con un componente hipovolémico y séptico. Entonces, no siempre es uno solo. Nosotros un poco ejemplificamos para conceptualmente tratar de identificar los shocks, pero muchos pacientes tienen shock que son de tipo multifactorial, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, con eso la idea de este casito era un poco redondear lo que se había visto, lo que habíamos visto en la clase, y creo que con eso nos queda solamente un par de minutos, así que solamente si hay alguna pregunta. Acá les dejo algunas bibliografías. Hay sobre shock séptico, es muy interesante. Está el Surviving Sepsis Campaign, que se ha actualizado en 2023. Este shock hipovolémico también es muy interesante, y las guías de shock cardiogénico de Laja. Esto es para referencial porque no lo van a leer todo. A efectos del examen, lo único que les voy a pedir es que lean el capítulo del Harrison correspondiente, ¿no? Que lo tienen en Access Medicine a través de su portal de la universidad. Muy bien, chicos, entonces, bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, o a no ser que haya alguna pregunta muy rápida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, entonces, bueno, gracias por su atención y los dejo para que puedan ir a la siguiente clase. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.